Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nuestra primera jornada del ciclo de conferencias virtuales sobre Enrique Job, modelo nuestro. Es un honor para el Ateneo de Cultura volver a encontrarnos con ustedes, agradeciendo a quienes nos vienen acompañando en esta propuesta de conferencias virtuales que comenzó el año pasado y dándole la bienvenida a tantos otros asistentes que se suman en esta oportunidad desde diferentes localidades de nuestro país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivos la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, a profesionales, a familias inquietas y a sus hijos, y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y todas las actividades ordinarias, convirtiendo así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios, el servicio a los demás y la mejora de la sociedad toda. En este cuarto ciclo de conferencia de 2021, organizado en conjunto con el Centro Universitario Bulevares de Santa Fe y el Centro Universitario Litoral de Rosario, nos convoca una figura muy especialísima, Enrique Job, un empresario modelo desde la perspectiva de los valores cristianos en el centenario de su nacimiento. El 24 de abril de 2021, la Santa Sede promulga el decreto de venerable, un paso clave para luego ser beatificado y canonizado y llegar a ser el primer empresario santo. Esta es la actividad a la cual, desde el Ateneo de Cultura, el Centro Universitario Bulevares de Santa Fe y el Centro Universitario Litoral de Rosario, queremos convocarlos a participar y por la que agradecemos desde ya vuestra presencia. Buenas noches. Les contamos cómo será el desarrollo de la conferencia en general y de cada jornada en particular. El ciclo de conferencias está programado en 3 jornadas de 2 horas de duración para los días miércoles 1, 15 y 22 de septiembre. En cada jornada expondrán 3 disertantes con la moderación de un invitado de la organización. La duración aproximada de cada disertación será aproximadamente de 20 minutos, dejando la última media hora para el debate y puesta en común y para contestar las preguntas que nos hagan llegar a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra al pie de la pantalla de Zoom. Antes de presentar a los panelistas de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que hacen posible este ciclo. Capitel Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Sancor Seguros, empresa líder en el rubro de aseguradoras. Prevención Salud, sistema de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Red Sport, empresa dedicada a la distribución comercial de indumentaria deportiva a través de sus tiendas ubicadas en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. García Hermanos Agroindustrial, para su marca Tregar, una empresa láctea líder en la región. También destacamos que este ciclo cuenta con la adhesión de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE Rafaela, ACDE Rosario, ADE, Asociación de Dirigentes de Empresa de Santa Fe, Universidad Austral, sede Rosario, Universidad Católica de Santa Fe, Comisión de Desarrollo Humano Integral de la Diócesis de Rafaela, provincia de Santa Fe. Agradecemos también el apoyo a nivel personal de los socios de ACDE, el señor Ignacio Uranga y el contador Jorge Felcaro, ambos de la ciudad de Rosario. Bueno, ahora sí, damos comienzo a la jornada de hoy titulada Enrique Job, un modelo de unidad de vida nuestro. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quienes nos acompañan hoy desde Buenos Aires.
el licenciado Juan Pablo Simón Padrós. El licenciado Padrós es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, máster en Business Administration, ejecutivo del IAE Business School. También tiene estudios en The Wharton School of Business de la Universidad de Penn y Darden Business School de la Universidad de Virginia. Es socio de ACDE hace más de 20 años, presidente de ACDE en 2014 a 2017 y socio de Spencer Stuart. También contamos con la presencia de la doctora Sara Benjamina Crito de Eiras, quien es nieta de Enrique Yo. Sara es abogada por la Universidad Católica Argentina, diplomada como Magisterio en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster universitario en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, es casada y tiene 2 hijos. También está con nosotros la doctora Paola del Bosco. Paola es doctora en Filosofía por la Universidad de La Sapienza de Roma, profesora del IAE Business School y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Austral. También es miembro de la Academia Nacional de Educación. Este prestigioso panel será moderado por el licenciado Ignacio Arriague, coordinador académico del Centro Universitario Litoral. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes este momento donde, bueno, déjenme mostrarles, dígame cuando se vea, espero que se vea bien ahí. Perfecto. Unas muy breves, gracias, unas muy breves láminas que van a ilustrar un poco lo que tengo para contarles de Enrique, desde su dimensión de ejecutivo de empresa, de su dimensión de empresario, pero sobre todo de su función como ejecutivo de empresa. Y se los quiero contar desde mi experiencia personal. Si bien yo hace muchos años que yo soy ACDE, llegué a ACDE cuando era muy joven por Enrique. Y quiero contarles esta experiencia que tuve, digamos, ¿no? Y esta exposición la hago a partir también de inquietudes, preguntas, conceptos que durante todos estos años he visto en empresarios, en emprendedores, en dirigentes de empresas, líderes, y también de distintos ámbitos de la sociedad, digamos, ¿no? La primera inquietud, digamos, es que esto salió hace algunas semanas, que nos llevó a hacer esta presentación también, un artículo que publicó Juan Carlos de Pablo, quizá muchos de ustedes lo conozcan, que es un economista conocido, hace ya varias semanas en el diario La Nación, acá de Buenos Aires, en una de sus columnas habituales que tiene en el diario, y preguntaba: ¿Enrique Yo, aquí y ahora, tomaría obreros? Y acá vale la pena, los invito a que después googleen este artículo, me pareció súper interesante, muy interesante, que entendiendo, digamos, el contexto actual de Argentina, traía a Enrique Yo al contexto actual y preguntaba: ¿él, en este contexto, tomaría obreros, daría trabajo? Y sobre esto yo recordé esta experiencia que les comentaba antes, que fue como yo lo conocí a Enrique Yo, digamos, ¿no? Yo lo conocí a Enrique Yo hace 23 años. Este era yo hace 23 años, que tenía en ese momento 22 años. Estoy igual, creo yo estoy igual ahí. Pero aquí lo conocí a Enrique a través de un amigo que hizo una reunión en su casa, trajo a un joven, que en ese momento era de una asociación que se llamaba ACDE, y nos empezó a contar de Enrique Yo. En el año 1998 fue una reunión de amigos y se empezó a contar de Enrique, digamos, ¿no? Y cuando nos contaba de Enrique, sobre esta figura de empresario que se decía que podía ser santo, y nos empezó a contar su vida, su historia, lo que había hecho, su familia,
les quiero contar cuáles fueron mis primeras reacciones. La primera fue, no te entendí bien, ¿santo y empresario? Es algo que me hizo mucho ruido. No creo que pensaba que sea santo, que sea empresario, no me cierra. Yo en ese momento no me había recibido aún de licenciado en Administración de Empresa, estaba estudiando en la Universidad Católica Argentina, pero ya estaba en las últimas partes de mi carrera y ya me estaba dando cuenta que esto que tiene que ver con la empresa, con lo económico y demás, iba a ser muy difícil que yo lo pueda congeniar con los valores que había aprendido de mi fe, de mi colegio, hasta de mi familia, de mi parroquia. No me cerraba. También lo que pensaba en ese momento es, bueno, más que un buen empresario, Enrique debe haber sido solo un gran tipo. Porque ser santo y empresario, bueno, debe ser más santo que un buen empresario, ¿no? Eso fue lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? También lo que pensaba es, quizá en esa época, cuando vivió Enrique, o cuando Enrique fue gerente general de esa empresa, que no sabía muy bien qué empresa era, quizás se podía, de alguna manera, aspirar a ser santo. Pero ahora, hoy, en estos años, imposible. Esto era a fines de los 90 acá en Argentina, ¿no? Para hacer una idea. En definitiva, mi pensamiento cuando lo conocí fue, buscar la santidad en la empresa es imposible. Esto es lo que pensaba yo ya hace muchos años. A partir de conocerlo a Enrique e ir profundizando cada vez más en su vida, pude, a través de estudiarlo, conocerlo y bueno, tenerlo también como un modelo de vida, al cual también le rezo, le pido, me permitió conocerlo en mayor profundidad. Y muy rápidamente quiero analizar con ustedes, en la forma más objetiva posible, esta dimensión de líder empresario que puede tener el venerable Enrique Job. Vamos primero con su contexto, analicemos por su contexto, después lo vamos a analizar por sus capacidades de liderazgo y en tercer lugar por sus resultados. Y acá, de vuelta, vamos a hacerlo lo más pragmático y lo más práctico posible, desde una arista eminentemente, podríamos decir, empresarial. Primer contexto. La economía. Y déjenme contarles, la economía en el entorno. Enrique entró a fines de los años 40 a trabajar en Cristalerías Rigolot y fue gerente general, lo nombraron gerente general en 1958. El periodo, y acá es un periodo, en ese periodo que él fue gerente general, aproximadamente entre 1957 y él termina a ser gerente general a partir de su fallecimiento en el 62, para que se den una idea cuáles eran algunos aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, la inflación. La inflación, el promedio de esos años, estaba en aproximadamente casi un 40%. Aproximadamente, con inflación anual que tenía el país en esos momentos. También había mucha inestabilidad política. Enrique asume como gerente general también muy cerca de cuando asume el presidente Frondizi. Arturo Frondizi asume su presidencia, digamos, ¿no? Y durante su presidencia, durante esos años, hubieron 34 planteos militares. Planteos militares eran revueltas, digamos, mucha inestabilidad política había durante todos esos años. Digamos, ¿no? Así que eso con respecto a la política. Con respecto a la social, Enrique vivió, no solamente como directivo de esa empresa, sino también como gerente general de esa empresa, una gran instabilidad social. Había una muy fuerte presión del peronismo proscripto después de la revolución de 1955. Como muchos sabrán, el peronismo en sí estuvo proscripto o estaba como prohibido desde el partido en sí político, como también todo lo que era la actividad gremial, digamos, ¿no? Estaba prohibida en ese momento. Y eso generaba una fuerte presión. Y también había una grieta en la sociedad, había una grieta política, peronistas, antiperonistas, social, y había una grieta también sectorial. En esos momentos también se discutía y
y se peleaba de alguna manera intereses entre distintos sectores económicos del país. Entonces, mi primera reflexión acá es, mi primera pregunta ¿es esto muy distinto a lo que podríamos llegar a pensar en el contexto actual? Y esto es simplemente un gráfico para que se den una idea. En este gráfico, si ustedes lo parten en tres, en su lado izquierdo de esa primera parte, eso fue lo que vivió Enrique como gerente general de Cristalerías Rigolot. Lo que ven ustedes en línea punteada es la balanza comercial de Argentina en esos años, y lo que ven en línea azul es el crecimiento o decrecimiento, la variación del Producto Bruto Interno argentino, ¿no? O sea, fíjense la inestabilidad que había en esa economía durante todos esos años. Vamos a sus capacidades de liderazgo, y acá lo quiero analizar objetivamente en razón de cuáles son algunas de las capacidades que hoy en día se piden de los gerentes generales y de los líderes de empresa, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Y acá se lo digo con conocimiento de causa, porque profesionalmente me dedico a esto. La primera capacidad de liderazgo, y quizás después de lo que ha sido la crisis del COVID en todo el mundo, en cualquier líder, tiene que ver con esta capacidad, la capacidad de empatía. Enrique tenía un profundo desarrollo de esta capacidad, personal y profesional. Hay innumerables testimonios de directivos, obreros, administrativos, en la empresa, clientes, distribuidores, que lo recuerdan a Enrique, y tuvimos la oportunidad a través de poder estudiar la vida de Enrique para presentar su causa de santidad, de tener todos estos testimonios, y lo que caracteriza en gran parte el testimonio de Enrique es la gran empatía que Enrique tenía con los demás, esa capacidad de ponerse realmente en los zapatos del otro, en el poder sentir de alguna manera lo que sentía el otro, y poder de alguna forma también hacerse cargo y acompañar. Otra capacidad de liderazgo distinguible de Enrique tenía que ver con su pensamiento estratégico. Enrique realmente podía gestionar el presente, pero también podía mirar el futuro y de alguna forma diseñar este presente pensando en ese futuro. Y muchas veces lo hacía de una manera muy, muy creativa, sobre todo bajo, digamos, para las preocupaciones o los intereses que él más tenía. Un ejemplo, por ejemplo, es él propuso y promovió mucho la tercerización de tareas, sobre todo cuando tenía que la compañía, a partir de su sustentabilidad, tener que potencialmente despedir empleados, digamos, ¿no? Enrique fue un firme defensor del empleo y del trabajo, en el cual, para de alguna manera poder acompañar a aquellos empleados de la fábrica que no iban a tener ocupación, los ayudó de alguna manera a crear su propia empresa en una forma cooperativa para que puedan darle servicio a la empresa y no perder su trabajo. También Enrique pensó estratégicamente la industria desde el punto de vista artístico. Enrique promovió mucho el trabajo artístico de una artista argentina, una artista plástica de vidrio argentina, que se llamaba, el apellido Moyano, que hizo muchas presentaciones digamos, de sus trabajos sobre vidrio en museos como el Smithsonian de Washington, hizo en varios museos de New York, se presentó también en museos de París. Enrique pensaba que la industria del vidrio, más allá de lo industrial, también podía inspirar y podía ser un camino, de alguna forma, de belleza y de inspiración para muchos, ¿no? También Enrique tenía esta capacidad tan buscada hoy en día en tantos líderes, que tiene que ver con la capacidad de poder colaborar e influir en aquellos que no necesariamente se tiene un poder formal, digamos, ¿no? Enrique demostró, primero que era muy consciente de lo que ahora en el management moderno se llama cultura organizacional, que son las reglas no escritas de una empresa o de una organización.
Ya en ese entonces Enrique hablaba del espíritu de la empresa. Contagiar este espíritu de la empresa a través del ejemplo personal de él y sobre todo promover actitudes y dar como ejemplo estas actitudes a los líderes de Cristalerías Rigoló, a los líderes sindicales también, generaba un entorno podríamos decir, de felicidad en muchos de los empleados de la compañía, ¿no? Había una convivencia sindical muy sana en ese momento. Si bien la actividad gremial estaba prohibida en esos momentos en Argentina, Enrique Yo definió y decidió que tenía que haber una comisión gremial con un delegado gremial en su fábrica en esos años. Y lo hacía básicamente para poder estar al tanto de lo que él decía es, los necesito a ustedes para que me ayuden a cuidarme de no de alguna forma de cuidar a los trabajadores. Otra cosa que Enrique, digamos, demostró esta capacidad, que seguramente Paola nos va a describir con mayor detalle, es su capacidad también como emprendedor, como líder empresario y como empresario mismo, es en la de haber incidido en muchas iniciativas sociales, además de empresariales, digamos, ¿no? Era un líder que participaba activamente en la Unión Industrial Argentina en ese momento, era un líder, digamos, que fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fue nuestro primer presidente, y también era alguien muy involucrado con la iglesia, era alguien que ayudó e influenció para que se pudiera fundar la Universidad Católica Argentina, fue su primer tesorero, y también participó muy activamente de la Acción Católica Argentina en esos años, digamos, ¿no? Y que fue alguien, y llegando a ser uno de sus máximos líderes, ¿no? Y que fue alguien que además podía lograr influenciar y podía trabajar en equipo, no solamente con otras personas, sino con otros equipos, con otras empresas y con otros sectores. ¿Cuáles fueron sus resultados? Rápidamente. Ahora vamos a ver bien pragmáticamente. Primero y principal, pero esto no es menor, Enrique Yo entregó todos los balances, mientras él fue gerente general de Cristalerías Rigoló, entregó resultados positivos en todos sus balances. Cristalerías Rigoló era una empresa importante de Argentina en aquellos años, una compañía que tenía aproximadamente unos 4.000 empleados, y llegó a tener 5.000 en algunos periodos con trabajadores a tiempo parcial. Es una empresa que cotizaba en la bolsa de la Ciudad de Buenos Aires, y también era una empresa que tenía como digamos, en forma mayoritaria su capital, un accionista de un conglomerado americano llamado la Corning Glass, entre otros, donde era el accionista mayoritario. Enrique de alguna forma tenía que rendir cuentas también a su accionista. Y por otro lado, esto no es menor, creo yo, porque el resultado positivo, la ganancia de la compañía, que Enrique era muy consciente, que era muy importante, que la compañía para ser sustentable y seguir generando oportunidades y trabajo, tenía que existir. Enrique era alguien que era muy celoso en el sentido de que la empresa sea una empresa productiva y rentable. Enrique mejoró la productividad de la compañía en forma muy interesante, sobre todo comprometiendo a todos los obreros de la compañía y a todos los que trabajaban, también a los administrativos. Era alguien que tenía la productividad muy encarnada, muy vivida y sobre todo muy transmitida. Le transmitía la importancia de que todos tenían que contribuir a ser más productivos, a mejorar, a encontrar la mejor manera de poder ser también más eficiente. Enrique consiguió un nivel de engagement, como se dice ahora en el management moderno, que es compromiso de los empleados, muy elevado con la compañía. Todos los testimonios, gran parte de los testimonios que tenemos de empleados de la compañía nos contaban ese espíritu de colaboración, ese espíritu de agradecimiento, sobre todo ese espíritu de poder aportar a la compañía durante esos años.
Enrique de alguna forma fomentó mucho esto, ¿no? Uno de los ejemplos, digamos, del compromiso de la gente con la compañía y con Enrique fue en su enfermedad, cuando muchos de ellos fueron a donar sangre cuando Enrique estaba muy enfermo. Por último, uno de sus resultados también que creemos que es importante es el reconocimiento expreso de los accionistas de la compañía que él gestionaba como una de las personas más relevantes que conocieron en su vida. Tenemos una carta de quien fue accionista en ese momento, hablando de Enrique, que le pedimos referencias de Enrique también durante la investigación de su vida en la causa de Santiago Enrique, y el testimonio escrito y directo de quien era el mayor accionista de la compañía en ese momento, se refirió a Enrique como una persona excepcional, quizás la persona más excepcional que conoció en su vida. Es un reconocimiento no solamente de todos los actores de la sociedad, incluyendo los trabajadores, los sindicalistas, los socios de la compañía, sino también de sus accionistas. En definitiva, y acá es una sugerencia con respecto a todo lo que les conté muy brevemente, van a encontrar gran parte de la documentación de todo esto que les estoy contando en este libro que se llama Un empresario en plenitud, que lo escribió justamente Sara Crito Deiras, que forma parte del panel ahora, y van a encontrar mucho de esta información ahí, que la pueden encontrar, ahora les voy a compartir la página de Enrique, ¿no? Y para terminar, una de mis conclusiones, Enrique vivió un contexto muy similar al actual. Ese pensamiento que yo tenía con respecto a que era otro mundo, yo creo que no era así. Otra de mis conclusiones es que Enrique es un excelente ejemplo actual de liderazgo ejecutivo, desde la perspectiva actual de las capacidades de management. Muy rápidamente, hay muchas otras capacidades de Enrique, digamos, que están documentadas y que se puede tener pruebas objetivas de esto, pero sin duda Enrique encarna muchas de esas capacidades que hoy en día se buscan en líderes de todo el mundo. También Enrique fue un ejecutivo sumamente eficaz. Yo les mostré algunos resultados que tienen que ver con su gestión empresarial o ejecutiva. Ha sido un ejecutivo muy eficaz en lograr acuerdos, en proponer propuestas sectoriales y hasta sociales. Ha sido muy eficaz también en sumar intereses. Ha sido muy eficaz en hacerse escuchar. En definitiva, mi conclusión es que la santidad en la empresa sí es posible. Sin duda es posible. Y Enrique, a mí personalmente, me ha ayudado a confirmarlo. Para cerrar, les comparto esta definición de qué es la santidad, ¿no? Esto de ser empresario y ser santo, esta definición de santidad de San Juan Pablo II, donde dice: la santidad es alzar los ojos hacia las montañas, es intimidad con Dios Padre que está en los cielos. En esta intimidad vive el hombre consciente de su camino, que tiene sus límites y también sus dificultades. Bueno, muchas gracias. Y ahora le paso la palabra al moderador de este encuentro, a Ignacio. Muchas gracias, Juan Pablo. Desde Rosario, como coordinador del Centro Universitario Litoral, buenas tardes a todos. Con esta presentación se da inicio a el panel, y ustedes vieron toda la faceta de Enrique Schiok como empresario. Ignacio, activa tu imagen, por favor. Gracias. Gracias, Luis. Disculpen. Cubrimos recién la faceta de Enrique Schiok como empresario, y es muy importante e interesante conocer también la figura de Enrique Schiok
en lo personal, en lo familiar. Todas estas perspectivas tienen por fin para que ustedes que están hoy, muchos por primera vez, escuchando sobre Enrique Shaw, se motiven a la acción, conociendo su figura y luego ver cómo aplicar en sus distintos ámbitos, sea en el laboral y sea en el personal familiar. La siguiente parte de este panel, la segunda parte, es una entrevista que voy a tener con Sara Crito de Eiras. Sara ya fue presentada, es hija de Sara, la primera hija mujer de Enrique Shaw. A partir de ahora vamos a decir Sarita, que es como todos la llamamos, y le voy a hacer una entrevista en base a unas pocas cartas de todas las que escribió Enrique, y esas cartas personales nos referimos. Entonces van a encontrar en este espacio un conocimiento de lo que él consideraba era la familia, el matrimonio. Y esto es solo un extracto, repetimos, una selección de pocas cartas del 1600 cartas que él escribió en su vida y que son la base de un libro que saldrá publicado por Editorial Logos muy próximamente. Bueno, Sarita, vamos a empezar. Enrique Shaw, como marino, escribía cartas a su novia. ¿Cómo crees que se preparó para su matrimonio? Él consideraba en sus cartas muchas cosas al respecto, ¿no? Bueno, muchas gracias a los organizadores, sponsors, adherentes, Federico, Ignacio. Y sí, él leía muchas biografías desde muy joven, de distintas épocas y autores, y veía que habían terminado sus días con desilusiones. Se preguntaba ¿para qué vivo? Y además de la respuesta religiosa, para quererla a su novia, Cecilia, abuela, cada día y cada momento más. Y como vemos acá, a los 20 años, él escribe: ¿a qué estamos comprometidos? Y dice que hay respuesta para todos los gustos: a mandar, a obedecer, a acompañar, a sentirse acompañado, a querer, a jugar. Y Enrique le propone a abuela a hacerse felices mutuamente. Vemos que acá le escribe: vive feliz tú, que si vos sos feliz, él también iba a hacerlo. Y a abuela le encantó esta propuesta de hacerse felices, y más que ella había perdido de muy chiquita a su mamá y a su abuelita. Entonces Enrique le decía que viva feliz, que esa es la misión que Dios le había encomendado, que viva sin preocupaciones. Y esta finalidad que tenían de hacerse felices les iba a impedir que se peleen. De hecho, los hijos no recuerdan haberlos visto pelearse. Y describió también que el tiempo que otras parejas lo dedican a pelearse o a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar a quererse y a hacer bien a los demás. Porque como ambos habían perdido a su madre muy chiquitas, valoraban muchísimo a la familia y estaban conscientes de que estaban creando la más duradera de las obras humanas. Una familia, una obra impresera, una obra de arte. Y para hacer una obra ellos sabían que tenían que conocer bien los elementos con los que la iban a construir, y por eso se contaban todas las cosas. Y Enrique le pedía que le escriba más, que le cuente qué hacía cada día, y él con muchos detalles hasta de los minutos que dedicaba al trabajo, a lecturas, a su crecimiento espiritual o a hacer apostolado. Contarse para conocerse y digamos, poder edificar esta construcción de su mundo lo más perfecto posible sobre bases verdaderas. Y cuando Enrique rezaba al Padre Nuestro, decía: santificado sea tu nombre, y que con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor y seamos santificados. Así que si querés hacer otra pregunta, Ignacio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muy interesante. Y hablando de preguntas, están todos invitados a hacerlas por el chat. Como se indicó hace un ratito, ya hay alguna pregunta que el resto del panel pueden ir mirando para, en su momento vamos a contestarlas. La segunda tiene que ver con una frase que es la siguiente, que Enrique escribió: más que unidos,
tenemos que fundirnos en algo superior. Así como del carbón y el hierro se obtiene el acero. Acá, respecto a esto, vos conociste a tu abuela. ¿Qué quiso decirle con esto Enrique Sciò al cabo de su vida? Bueno, Enrique, sus familiares le decían que se divierta, que no se comprometan. Ahí tenían 20 años cuando se pusieron de novios, se escribió esta carta. Y él dijo, bueno, sí, pero me quiero divertir con Cecilia, ¿no? Y entonces le escribe que nos vamos a divertir juntos, salir juntos, bailar juntos. De hecho, cuando, por ejemplo, llovía, como hoy, ponían un disco y la sacaba a bailar en la casa. Y más que unirse, en fundirse en algo superior, como el carbón y el hierro, digamos, fundido forma el acero. Y le decía que en todo lo demás desarrolle su personalidad como más quisiera ella, que tenga, que ejerza la libertad como ella quisiera, pero que le contara lo que había hecho al final del día con esa libertad, porque en un momento abuela le había manifestado el deseo de una libertad extrema. Dijo que por supuesto que se le iba a respetar, pero que le cuente porque no le era indiferente lo que ella hiciera o no, que debía ser bien compañeros. De hecho, abuela le contesta como que, cierto, que la absoluta independencia lleva a la indiferencia. Y en realidad había como una mutua sujeción en las cartas, porque Enrique le decía que en privado iban a acordar, a consensuar lo que iban a hacer, y en público que ella iba a testimoniar todo lo que quisiera. Y abuela le decía que aunque le costaba escribírselo, lo iba a seguir, y después le decía que quería que sea su guía espiritual, aunque en algún momento le asustaba esto que Enrique se había propuesto, que es necesario ser santo, empezar ya. Y bueno, si querés otra pregunta. Qué bien, qué bien. Y para que todos sepan, ustedes después de este evento van a, así como van a recibir una grabación, van a recibir estos textos, que seguramente a algunos les interesará revisar y, bueno, de ahí sacar, como decíamos antes, alguna motivación para la acción en su familia en este caso. La tercera pregunta es: días atrás, en un evento de ACDE reciente, el senador Esteban Bullrich dijo que entre los valores de Enrique Sciò existió el de una actitud de compromiso, subrayó esta palabra, compromiso, y él dijo, o sea, el saberse parte de algo mayor, su matrimonio, su empresa, su iglesia. ¿En qué aspectos en las cartas se manifestó ese compromiso de Enrique Sciò? Bueno, acá seleccioné algunos párrafos de cartas en que muestra que él se da cuenta que tenía un programa con determinadas cantidades de tiempo para el trabajo, cuando era marino y navegaba, y también para las lecturas. En las licencias buscaba muchísimos libros y los iba resumiendo, o para hacer deportes, no necesitaba que nadie lo pinchara para salir a trotar, y constantemente pensaba en abuela, que lo llenaba de energías, pero que no tenía ningún programa con Dios. Entonces le propuso a abuela hacer terciarios, y como a ella no le gustó nada la idea, hizo un programa de vida con 5 medios, con la misa, el evangelio meditado, el rosario, jaculatorias, que Enrique, como cuenta mamá, decía naturalmente, que sea lo que Dios quiera, gracias Dios mío, cuando veía algo lindo como una puesta de sol, y el examen para la confesión y el retiro. Y en el examen, él, al de la época, había agregado la alegría y el cumplimiento de los deberes habituales. Él ahí en una carta escribe esto que es lindísimo, que la felicidad está en hacer lo que Dios quiera, la voluntad de Dios, que normalmente se expresa en los deberes habituales, en hacer lo que nos corresponde, como en el trabajo en que estamos, en la familia, ¿no? Y en el matrimonio él le había propuesto a abuela hacer como una especie de retirito, algunas veces al año, en el que vean ellos cómo estaban viviendo el matrimonio, sus fines, sus deberes, y siempre le decía, criticame, es más, le encantaba que lo critique con franqueza, así se mejoraban, ¿no? Y después en otra carta de recién casado le escribió que estaba tan contento, que tenía una alegría enorme de la unión que tenían, y cómo retribuir esta alegría a Dios, y se le ocurrieron 2 modos de acción: dándole gloria a Dios y haciéndosela dar con trabajos lo mejor posible. No le gustaban nada las cosas a medias, como me contaba mamá que les decía,
y esparciendo la alegría entre los demás. Y esto lo podía hacer haciendo apostolado, es decir, llevando a Dios a las armas. Y le contaba siempre a abuela que hacía reuniones para darles catecismos a los compañeros de la Marina, los acercaba a tomar la comunión, y a su padre que decía que salga de las tristes y tenebrosas tinieblas de la Edad Media, le contestó que él era el más alegre de los tripulantes del buque, y que no otra cosa que alegría y de la duradera genera la religión, ¿no? Bueno, si querés otra pregunta. Sí, cómo no. Como nieta suya, y a partir de lo que tu madre, como hija de Enrique Yo, te ha contado, ¿cómo describirías la vida familiar de Enrique? ¿Qué cosas se notaban más? Cuentan, por ejemplo, que silbaba al entrar a casa y que al jugar con sus hijos disfrutaba como si no tuviera nada más que hacer. Bueno, sí, mi mamá lo que más destaca era la alegría. Cuando llegaba, todos corrían, toda la familia, a recibirlo, y él le daba besos, les preguntaba por sus cosas, era como llegaba una alegría, ¿no? Abuela en una casa se levantaba la moral de la casa, como que todos se ponían muy contentos, y esto se lo había propuesto, ya de novio le dijo a abuela que no le quería dedicar las horas del día en que uno está más cansado. Y por eso se esforzaba después de cada jornada laboral en no demostrar el cansancio cuando llegaba, ni nunca mal humor. Hasta la persona que los ayudaba en la casa dice que nunca lo había visto así de mal humor ni demostrando cansancio. Y cuando lo invitaban así en el momento que tenía que reunirse con la familia para comer y rezar el rosario, le decía que tenía una reunión muy importante, que era estar con su familia. Y rezaban el rosario generalmente en el living, en el círculo, y por más de que no era obligatorio, todos iban y pedían por sus intenciones. Y cuando fue a Harvard University, Enrique le escribió una carta a abuela que creía que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a los hijos, rezar el rosario en familia. Y también, bueno, se esmeraba por estar con los chicos, el que se preocupaba cuando perdía el tiempo, con los chicos se dedicaba a disfrutarlos, descansaba con ellos, y mientras estaban despiertos, iba cama por cama y les preguntaba si necesitaban algo, los bendecía con la señal de la cruz. Era muy cariñoso con abuela y con los chicos. Abuela decía y escribió en su libro de recuerdos que éramos tan felices, como que tuvo un matrimonio muy, muy feliz. Y también le importaba enseñar a los chicos que aprendan a compartir, que si ellos tenían mucho, tenían que ser desprendidos de las cosas, más que vivir con una alegría egoísta de vivir rodeado de cosas. Y decía que se le ofrecen al niño las perspectivas de tenerse a sí mismos como centro o a Dios. Y si les dolía algo, se lastimaba, le decía que lo ofrecieran. Y después los domingos iban a misa todos juntos, y en la consagración decía Señor mío y Dios mío, y después de la comunión los abrazaba a todos delante de un crucifijo, y rezaban el alma de Cristo, santifícame, y el mirarme yo me amado Jesús. Y después iban a la quinta y invitaba a todos los chicos del barrio y organizaba partidos de fútbol. Y esto lo lograba porque se lo proponía. En sus libretas, por ejemplo, se ve que anotó virtudes hogareñas e industriales, humildad, dulzura, paciencia, ¿para qué enojarse? Y un tío mío, sacerdote que vive en África, Juan Miguel, dice que siempre estaba accesible, que lo podía interrumpir en cualquier momento para preguntar. Abuela decía que leía con los chicos saltando y jugando alrededor. Y Juan Miguel no se acuerda de haberlo visto de mal humor. Y también le pregunté a este tío si no estaban de acuerdo, abuela y Enrique, qué pasaba. Y ahí Enrique, Juan Miguel me contó que un mes antes de morir de cáncer, viajaron a Brasil porque los médicos se habían recomendado por la metástasis que tenía en los pulmones. Y la última noche la pasaron en Santos, y Enrique le propuso, para complacer a la abuela, dormir frente al mar, y abuela prefirió en el centro y terminaron durmiendo en el centro. Entonces cumplí este propósito que se hizo en la libreta, de aceptar alegremente y sin pensarlo dos veces todo lo que Cecilita me ponga por delante, ya sea en materia de comidas, acciones y omisiones. Esto de la sujeción mutua de la que hablaba antes. Y algo muy lindo que también le escribió abuela es que no dejarse fascinar por la bagatela, y que tenían que unirse en la oración y rezar por los chicos, también por los hijos,
porque ellos podían regar y podar, pero el que hace crecer es Dios, en definitiva. Bueno, si querés otra pregunta. Muy bien. Enrique también hablaba en sus cartas de el coraje de ser felices, viviendo la fortaleza. ¿En qué aspecto se concretaba esto? Bueno, ahí seleccioné unas cartas de cuando tenía 21 años, y ahí sí se le propone tener ese coraje de ser feliz, esa fortaleza. Y le decía que los detalles de la vida matrimonial los iban a esquivar o dominar. Que iban a tener dificultades, él decía no disgustos, pero vivía también un consejo que le daba a muchos colaboradores en Rigoló, y que varios lo recuerdan, que le sirvió cuando se estaban por casar, de enojarse uno cada vez, de no enojarse al mismo tiempo, como decía San Francisco de Sales. Y en un momento también vio como un matrimonio discutía mucho, y le escribe a abuela desde Estados Unidos que dejémonos de pavadas semejantes, que el matrimonio cristiano vale la pena, está maravilloso hacer el esfuerzo humano y también pedirle a Dios las gracias al efecto, ¿no? Para evitar, como dice acá recién de novios, ¿no? De estas críticas al cónyuge, que consideraba que era tan traidor el que en un momento digamos, en el combate huye, como el que en el momento de paz no pone todos los medios para prepararse para cuando llegue el enemigo, ¿no? Y estas dificultades, por ejemplo, tuvo que uno de sus hijos, José María, que ya falleció, a los 8 años tuvo una encefalitis y hubo que operarlo de la cabeza varias veces, y un señor Rojas me contaba que durante la operación le contaba con muchísima serenidad que lo que le estaban haciendo, le explicaba la intervención quirúrgica a José María, y siempre con muchísima paz. Y José María, me lo acuerdo en silla de ruedas, diciéndome que su papá le tenía el ánimo en alto, que le había hablado muchísimo sobre el sentido de sufrimiento, y bueno, la tenía el ánimo en alto. Eso me lo repitió muchísimas veces. Si querés otra pregunta. Muy bien. La última pregunta de esta entrevista, que repetimos, es una selección de unas pocas cartas de Enrique Sciò. ¿Cómo jugaba la fe en su vida matrimonial? Bueno, para esa pregunta seleccioné esta carta que me encanta, que le dice que está enamoradísimo más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, ¿no? Más que nunca y más en Cristo. Ambos rezaban el rosario, y en una de las escenas pedían para ser, los dos, mansos y humildes de corazón. Y Enrique era muy agradecido. En ese programa que les conté, se había propuesto, además de agradecer en general, agradecer después de cada gracia o motivo particular de alegría recibido. Y si abuela lo llamaba o le escribía una carta o un telegrama, él rezaba un Padre Nuestro, una Ave María de agradecimiento. Y después también le escribió que en cada comunión era notable cómo aprendía a quererla más. Y que buscaran ellos el reino de Dios, y la vida en común se iba a dar como por añadidura. Y si confiaban en Dios, absolutamente iban a tener, bueno, esa paz que no se tiene si no es una confianza absoluta. Y buscaba también santificarse mutuamente, uniéndose en Dios, por Dios y para Dios. Esto lo repitió en varias cartas: en Dios, por Dios y para Dios. Para unirse sobrenaturalmente, así en el matrimonio. Y en el último viaje que hizo a Estados Unidos, ya bastante enfermo de cáncer, abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque a los pocos meses falleció. Ofreció su renuncia en caso de que se despidieran un grupo de trabajadores de la Cafetería Rigoló ante la accionista mayoritaria que quería hacer una reorganización, y al final no nos despidieron porque mostró los balances positivos, los resultados esos que hablaba Juanpi recién, y le escribió a abuela ahí: tú y yo, porque sin ti no puedo cumplir mi cometido, tenemos que ser santos con mayúscula y todo. Y bueno, le pedían a Dios su amor, y por eso, con las gracias de matrimonio, digamos, y el esfuerzo humano, como decía que era necesario Enrique, tuvieron un matrimonio muy feliz, como decía abuela. Y muchísimas gracias, y quedo a disposición de las preguntas.
Excelente, Sarita. Muchas gracias. Para ir concluyendo con esta entrevista y un comentario final, me parece importante mencionar el libro que vas ahí publicado, se llama Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, va a ser muy próximamente, y posterior a este evento por mail enviaremos información sobre cómo adquirirlo quien esté interesado. Comentario que solamente hago es el siguiente. Enrique Schaub fue, hoy es venerable, ¿no? En la iglesia a partir del 24 de abril de este año, y fijémonos cómo en estas cartas, estos textos que Sarita nos transmitió, se nota, además de una enorme fe, se nota la fuerza de voluntad de alguien que se forjó a sí mismo y a través de propósitos, como él anotaba y iba llevándolos a cabo, fue desarrollando virtudes. Las virtudes heroicas son la base para ser venerable. Este proceso de canonización que está aprobado hasta aquí, ha aprobado las virtudes heroicas de Enrique Schaub en todos sus ámbitos, como persona, empresario, familia, etc. Quería remarcar esto porque se nota en las cartas cómo él fue forjando. De hecho, él escribe en algún momento, a los 24 años, si no me equivoco, quiero ser santo, y santo a partir de ahora. Y fíjense que él muere a los 41 años, trabajó mucho por eso. Muchas gracias por escucharnos, y damos el pase a Paola Albó. Hola Paola, bienvenida. ¿Qué tal? Adelante. Bien, primero quería agradecer especialmente a todos los organizadores de este seminario, porque la verdad Enrique Schaub me ha iluminado el tiempo que le he dedicado para preparar las palabras que voy a compartir con ustedes. Me da buenas razones para creer que hay esperanza en la humanidad. Hay gente buena, y gente buena que irradia alrededor suyo esa capacidad de ver de manera positiva inclusive los problemas, y justamente por esa visión positiva imaginar soluciones de una gran determinación. Yo elegí para esta exposición un texto de él con discurso recopilado por Fernández Elizalde que se titula Dominar la Tierra, y en particular elegí el capítulo que es un comentario a las bienaventuranzas, para interpretarlas, como hace él, como un programa de acción. No se trata de una meditación espiritual, que no tiene nada de malo, ojo, no estoy criticándolo, prefiero decir, no es solo una meditación o una oración, sino que es un programa de vida. Y a cada bienaventuranza él le añade la interpretación concreta hecha por un hombre de empresa que se da cuenta que esa bienaventuranza particular es una inspiración práctica para seguir adelante con su tarea de líder, de empresario, de persona, de una manera muy particular. Y este aspecto, el aspecto de la posibilidad de poner en práctica la bienaventuranza, tiene una enorme ventaja. Seguramente nos dice algo a nosotros, cristianos, creyentes, pero en realidad habla de verdades humanas, de actitudes sanas, ordenadas, que le hacen bien a las personas en general. Por eso creo que tiene en esa meditación también una dimensión universal. Es una propuesta para todas las personas, sea cual fuere su credo. Es un camino de rectificación de los impulsos, de ordenamiento de los impulsos, y como dice él, de la realización de resultados que tienen mayor estabilidad, no de lo fugaz, sino de lo que es estable. Creo que no queda duda de que realmente fue un hombre grande. Lo que los oradores que me han precedido han aludido a muchas de sus realizaciones como empresario, Sarita como padre de familia, como marido, como esposo, como padre de muchos chicos, de 9 chicos. Hay que trabajar para darle a cada uno ese encuentro especial. Pero también podríamos mencionar el hecho de que ACTE fue, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, también fue una creación suya. Él puso ahí mucho de sí para esta organización.
La Universidad Católica Argentina lo tuvo entre los fundadores y fue, creo que, su primer tesorero. Hay un movimiento muy interesante del cual no había oído hablar, que es el apostolado en el lugar de trabajo, ALLT, que lo tuvo como ferviente sostenedor, pero además como alguien que lo practicó en concreto todos los días de su vida. Y un dato que encontré en un texto que escribió Sara Shaw, la madre de Sarita, que se titula Viviendo con Alegría, descubrí que también contribuyó directamente en la redacción de una ley que permitía, que digamos, favorecía el salario familiar, teniendo realmente en consideración las necesidades económicas concretas de las personas que trabajaban cuando tenían familia, para que el salario se extendiera también y cubriera las necesidades familiares. Junto con eso, algo que no han dicho, que me impresionó cuando lo leí, él también tuvo que soportar la cárcel. Fueron pocos días, pero cuando a uno lo apresan, sobre todo en una situación donde se suspenden los derechos, digámosle, ciudadanos y civiles, no se sabe si se sale. Se sabe que te han apresado, pero no tenés la certeza que te van a liberar. Lo ponen junto con otros que eran de Acción Católica, porque en ese momento el declinante... la declinante presidencia de Perón en el 55 veía con sospecha todo tipo de organización de iglesia, porque la creía organizadora de los movimientos que contrariaban su permanencia en la presidencia. Lo metieron a todos en una única habitación, sin cama, sin nada, tanto que le llevaron colchones, un colchón para que pudiera dormir, pero como los demás no lo tenían, él se los dio, llevaron otro colchón, bueno, finalmente lograron arreglarse. Y todo eso lo vivió con una gran alegría. Pero vamos a ver entonces esta meditación sobre las bienaventuranzas y el sentido práctico que él le atribuye. Creo que ven ahora, ¿no? Perfecto, Paola. Se ve, perfecto. Yo puse abajo a propósito, casi como una provocación, bienaventuranzas para la gente de empresa. Y quiero explicar, vieron que a la gente de filosofía siempre nos encanta explicar el sentido de las palabras. La bienaventuranza es el bien que viene en el futuro, ¿no? Venturus en latín significa lo que va a venir. Así que la bienaventuranza es un bien que va a venir. Las bienaventuranzas marcan un camino de felicidad, un camino activo. Y son, digamos, es esta visión de la posible, el resultado positivo de lo que hago, el motor y la energía que me hace seguir adelante. Vamos a ver entonces, perdón, no quiere moverse, ahí está. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es una expresión que nos cuesta mucho entender qué significa, y menos aplicársela a gente de empresa. Yo acá me hago eco de su propio discurso, y dice, por ejemplo, pobre en espíritu significa desapego de los excesos, desapego del consumismo, de la ostentación. Él dice de ciertos lujos. No usa la palabra hedonismo, esa la puse yo, pero en el fondo está dentro de esa misma línea. Ser pobre en espíritu significa que yo no dependo de lo material, que no es mi criterio, no hago las cosas para que se vean. El desapego dice del yo social en un punto, que significa no moverme por vanidad, no ser vanidoso, puse ahí. Pero muy interesante esta idea del desapego del yo, entendido como no querer imponer las propias ideas, no ser autoritario. De ahí deriva también el tema de la vanidad. Y esto lo corroboran las personas que trabajaron con él, bajo su mando, bajo su liderazgo, porque dijeron que él se acercaba y quería aprender. Organizaba, por supuesto, pero él quería aprender lo que hacía cada uno, no imponer lo que él creía que debía hacerse. Y esto hasta desde cómo se vestía, porque él también se vestía con el mameluco y se acercaba, decían ellos, a los lugares más calurosos de la fábrica para ver cómo se hacían las cosas. Así que vemos que él encarnó en su vida este desapego del yo, esa humildad que no es falsa, sino al revés, es reconocer lo que realmente somos y por lo tanto como alguien en el medio de otros, ¿no? Desapego, dice él, también de esa búsqueda de seguridad que nos hace miedosos, que nos paraliza. Esto está muy bien para un hombre de empresa, porque significa que el desapego impulsa a asumir riesgos en pos de algo grande. Y él ahí desliza, por ejemplo,
empresa que tenga que ver con un diario, que se sabe que no te hacen ganar plata, pero que de hecho él lo hizo, ¿no? Con el diario El Pueblo, y con también todo lo que se trata de la industria editorial, que significa la difusión de ideas, pero no necesariamente un enorme beneficio económico, simplemente que la cuestión ande, que no sea a pérdida. Así que el riesgo significa no miedo, y el no miedo significa que yo dejo de lado la seguridad para emprender algo que valga la pena y que sea seguramente un beneficio no solamente solitario para el que emprende, sino para la comunidad. Y finalmente dice una cosa muy interesante: este desapego es lo que habilita la generosidad. Este es un concepto verdaderamente central. Piensen ustedes que la palabra generosidad tiene la misma raíz del verbo engendrar. Entonces hace entender que la persona que tiene desapego, entonces da con generosidad. Entonces dice que la riqueza tiene que poder multiplicarse para los demás. El generoso no escatima, sino que al revés, pone su capacidad y su trabajo al servicio de la multiplicación de las cosas buenas, porque en eso consiste la generosidad. Bien, bienaventurados los mansos, dice él, pero advierte enseguida que ser manso no significa una actitud pasiva, la actitud del que no hace, del que está quietito, del que no reacciona frente a la injusticia, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio sí habla de cierta calma, de un sosiego interior, del dominio de sí. Vuelvo a decir que ya se dan cuenta por su comentario que lo que él dice es válido para toda persona, sea cual fuere su cosmovisión. Toda persona necesita una cierta calma interior, necesita el autodominio, que en el fondo es una muestra de madurez. La primera muestra de madurez es la capacidad de autodominio. Yo soy dueña de mí. No hay libertad si no tengo, si no soy dueña de mí misma, claramente, ¿no? Dominio de sí. Pero este dominio de sí no es simplemente un ejercicio estoico de control, sino que es el elemento necesario para que nos pongamos al servicio de los demás. Entonces, los mansos no pelean, no son orgullosos, no son vanidosos, y se ponen y pueden, por esas características, ponerse al servicio de los demás con mayor provecho. Ahora viene una bastante complicada. Bienaventurados los que lloran, dice el texto, y esto complica muchísimo. ¿Qué lloran? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, primero, que yo me abro a las demás personas. Fíjense que antes había dicho que había que renunciar a esa seguridad que en el fondo implica miedo. Y acá es un pasito más de coraje, ¿no? Yo me animo a acercarme al que sufre, me abro a su sufrimiento. Lloro con él, para decirlo en cierto modo. Por eso podríamos decir, creo que lo dijo Juan Pablo antes, que él manifestaba una gran empatía, una gran capacidad de escucha atenta. Iba a cada uno y le preguntaba por su familia, por su estado de salud, y escuchaba las respuestas. No se trataba de un discurso ya preparado, al revés. Se ponía a disposición de las personas. Y entonces era capaz de aceptar tanto el sufrimiento de los demás, como también muchas veces los defectos. Y él hace ahí un ejemplo concreto en el matrimonio, ¿no? Que la apertura hacia la otra persona significa también cierta aceptación de sus defectos. Entonces, bienaventurado lo que llora quiere decir el que se atreve a sufrir con el otro, y a sufrir por el otro, y a sufrir a causa del otro. Esa persona es bienaventurada, va por el camino del bien, no por un camino de llanto, sino que justamente abrirse al sufrimiento hace que ese sufrimiento disminuya. El que me escucha cuando sufro hace que yo sufra menos, porque una parte terrible del sufrimiento es la soledad. Y él en eso ha sido apóstol de la escucha. Así que esta tercera bienaventuranza lo encuentra perfectamente activo y capaz de hacerse cargo del sufrimiento del otro en una atención delicada a cada uno, cada una de las personas, no solamente de sus medios, sino la gente con la cual él trabajaba, escuchándolos con paciencia y con atención. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien, aquí lo vemos perfectamente interpretado, ¿no? Entonces, y acá yo puse en vez de una definición, unas frases de él que son de ese mismo discurso. Dice, si solo buscáramos defender nuestros derechos,
no solo no seríamos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seríamos frustrados. Quiere decir que cuando uno busca solamente la satisfacción de sus propias necesidades, no llegaría a satisfacerlas. Esto es una frase extraordinaria para hacernos entender que solo trabajando para el bien común se cumplen los bienes particulares. Parece una exageración, pero piensen ustedes, parte del bien común es la justicia, el ordenamiento, el respeto de las leyes. Si quitamos esos bienes que solamente se consiguen entre todos, es muy difícil conseguir bienes propios, particulares, ¿no? Entonces, en un contexto desordenado de injusticia y de violencia, no alcanzaríamos nuestros bienes particulares. Por eso hay que tener hambre y sed de justicia. En el fondo significa ponernos al hombro el trabajo por el bien común. Hambre y sed de justicia significa no dejar de trabajar hasta que la gente esté saciada, hasta que se haga justicia. Y añade, y le da más fuerza todavía, esta segunda frase, que no hay que preocuparse de la magnitud del éxito que logramos, sino la magnitud del amor con que procuramos llevar a cabo lo que nos corresponde. La magnitud del amor. Aquí él subraya la idea de que el bien que yo produzco para otros me hace más feliz que el pedacito de bien que trato de conseguir en forma solitaria para mí, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Es curioso esto, ¿no? Que lo pueda haber inspirado. Y sin embargo, un buen líder tiene compasión de los defectos de la gente que lidera. Primero, porque se conoce a sí mismo. Un gran realismo para con uno mismo los hace humildes. Uno se da cuenta de los defectos que uno tiene, de las carencias, de las insuficiencias, inclusive de la manera de intervenir que tenemos en la realidad, y esa certeza de la precariedad y de la falibilidad de todas las personas, en el fondo es una buena inspiración para ser misericordiosos con los defectos y las carencias y las insuficiencias de los demás. El juicio humano es tanto más verdadero, dice, cuanto más comprensivo, más misericordioso sea. Esto es extraordinario, porque en el fondo la falta de misericordia es un defecto en el juicio que lanzamos sobre las demás personas, en no darnos cuenta realísticamente de cómo es cada uno. Ojo, esto no quiere decir que como líder no haya sido exigente con su gente, no haya buscado las mejores maneras, no se haya esforzado para garantizar el puesto de trabajo, la calidad del trabajo y la calidad de los productos. Pero ser misericordioso significa no destruir con un juicio negativo a las personas y ver en cada persona los aspectos positivos, además de los defectos que a veces son muy evidentes. Esto me gustó muchísimo y me parece muy inspirador. Bienaventurados los limpios de corazón. Limpio de corazón, aquí alude a una característica interior de las personas. Dice él, corazón íntegro. Esta es una frase de él. El corazón íntegro es un corazón que no tiene dobleces, no tiene segundas intenciones ocultas, que hace arreglos con las demás personas de una forma plana, de una forma inteligente, pero también respetuosa de la otra persona, ¿no? Entonces, ser limpio de corazón en el fondo significa entrar a trabajar con la intención de hacer bien el propio trabajo, de hacerlo sin dejar de lado ninguno de los valores importantes que dan sentido a la vida personal y comunitaria, sin desatender ninguno de ellos, a la luz de una posible ganancia o de un corta camino de las dificultades. Ser íntegro es una manera firme de estar en la vida, que tiene unos efectos, sobre todo en el mediano y largo plazo, realmente necesario para una vida personal y colectiva que valga la pena, ¿no? Dice así, los dirigentes de empresa deben cuidar de actuar guiados únicamente por un auténtico y continuamente purificado deber de empresario. Le llamo la atención sobre esa expresión, continuamente purificado. Puede ser que en algún momento alguna cosa me tiente, que quiera buscar no sé cómo decir, un cortacamino respecto del camino exigente que me puse, o que en un entorno desordenado tenga muy buenas excusas para no seguir a fondo esto del corazón íntegro. Mucha gente lo dice, sí, bueno, esto se puede hacer en otro lado, pero acá no se puede hacer. Acá, si no coimeás, no seguís adelante. Acá, si no recortás un poco lo que la ley te impone, pagarle a tus dependientes,
no tenés que cerrar la empresa, acá, etc. Y encuentran un montón de excusas. Él no las encontraba. Él era sobre todo exigente consigo mismo. Esto del corazón íntegro manifiesta exactamente esa característica. La primera exigencia era hacia su persona. El corazón íntegro es un corazón que continuamente se purifica para tener las intenciones rectas que cree que es bueno tener y que dice tener. Finalmente, bienaventurados los pacíficos, los que luchan por la paz, también se podría decir. Y él dice, hay que empezar con la paz en el corazón, porque esa paz en el corazón es como si fuera el aceite del orden social, lo que lo hace andar. Piensen ustedes que esto lo debe haber pensado estando entre máquinas, ¿no? Y dándose cuenta que cuando se traba un mecanismo, hace falta aceite para que vuelva a andar. Así que la paz del corazón es el aceite del orden social. Cada persona que tiene la paz en el corazón, que se esfuerza por mantenerse con la paz en el corazón, con esa calma que hemos visto en la primera bienaventuranza, funciona junto con los demás como un facilitador de la comunidad, como alguien que le permite que funcione, ¿no? Por eso dice hay que dar de baja la irritabilidad. La irritabilidad significa una respuesta demasiado rápida frente a algo que molesta. Por supuesto, ser irritable también es signo de cansancio o signo de estrés, lo sabemos, pero si uno se propone no ser irritable, no irritarse por esto de la paz del corazón, probablemente tenga control, tenga dominio de sí, inclusive en esas respuestas tan rápidas, desagradables, que nos salen. Finalmente, lo dice él, y lo hubiera dicho yo, si él no lo hubiera dicho, irradiar la paz. Esta es una expresión extraordinaria. Una persona con esta característica que se esfuerza de cultivarla dentro de sí, construye comunidad alrededor suyo. Resulta tremendamente atractivo. Por todos los testimonios que leí en el libro de Sarah Shaw, me di cuenta que realmente él irradiaba esa paz, esa alegría, hacía que las personas lo vieran como alguien que cambiaba el clima del momento. Así que él ha sido un pacífico, por eso es un bienaventurado. Finalmente, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. Por supuesto, en el texto yo hice un resumen, ¿no? Y ahí dice, cada vez que por cumplir con nuestro deber de Estado encontramos incomprensión, está bien. Nos anima no solo a cumplir con nuestro deber, sino a hacerlo con alegría. Qué tremenda esta reflexión. Primero porque que uno encuentre incomprensión podría hasta justificarlo, patear el tablero y hacer las cosas mal, ¿no? Bueno, hice todo bien, nadie me entiende, bueno, al diablo con esto. Y sin embargo, él dice, está bien, es decir, hay que aceptar la incomprensión y añadir a lo que ya estamos haciendo bien, hacerlo con alegría. Miren, esta palabra alegría vale la pena ser analizada. La alegría es algo, es una pasión, es decir, un movimiento afectivo que se manifiesta en presencia de lo que amamos. Está bueno eso. No solamente, sino que nos activa. Así que estar alegre significa que estoy en presencia de lo que amo y eso me da energía para actuar. Podría ser un ejemplo con mis nietos. A veces tengo un montón de nietos, ya son 33 y anunciaron el 34. Cuando vienen, a veces yo estoy muy cansada antes de que vengan, pero me doy cuenta que cuando vienen, me doy cuenta que su sola presencia me da tanta alegría que tengo más ganas de hacer cosas. Por ejemplo, de hacer cosas en la cocina donde ellos se divierten un montón. Bueno, él define algo parecido, ¿no? El esfuerzo por hacer las cosas bien, buscando la paz, por cumplir nuestra tarea con paz en el corazón, aun cuando nos persiguen y sabemos que lo que estamos buscando es justo, eso hay que seguir haciéndolo, y nos viene muy bien cuando el país se desordena, ¿no? Hay que seguir haciéndolo, y el freno a la desazón, a la desesperación, a la irritación, es hacerlo con alegría. Es estar enfocados en el bien que estamos buscando y en el bien que ya está, porque junto con nosotros hay otros buscando ese mismo fin. Entonces esa presencia nos anima y nos hace ir hacia adelante. Y quiero cerrar con una frase. Le quiero contar que yo esta frase la había pensado por mi cuenta y me emociona que lo haya pensado él también. Él en algún momento dice, no somos privilegiados, somos personas con privilegio. El privilegio de haber tenido una buena educación, de no haber sufrido hambre,
de haber tenido un entorno estimulante en cuestiones de estudio, de educación. Pero él dice, todo privilegio es una oportunidad de servicio. Y esto yo lo utilizo como la conclusión, porque él honró esta frase con su propia vida. Todo lo que él recibió, lo multiplicó y lo donó. No se ha quedado, ha recibido el privilegio, mire que ha tenido, desde el punto de vista familiar, una vida muy dura por la pérdida de su madre, también por la ausencia del padre por motivos laborales, ¿no? Y sin embargo, igual percibió el privilegio que había recibido por el tema de la buena educación, el entorno familiar, la posibilidad de vacaciones, y lo asumió como una oportunidad de servicio. Esto es muy interesante, porque entonces quiere decir que la situación privilegiada no es algo de lo que hay que avergonzarse, sino que es algo que nos habilita a ponernos al servicio de los demás. Es un modo de justificar el eventual privilegio que no depende para nada de nuestro esfuerzo, sino que derivó de una determinada situación. Todo privilegio es una oportunidad de servicio. Yo acá dejo de compartir y quiero una mínima conclusión. En el fondo, siempre necesitamos personas que nos inspiren. Las cosas teóricas, no sé cómo decir, nos dan ideas, pero lo que verdaderamente inspira, lo que dinamiza, lo que nos pone en movimiento, lo que hace ver que el bien es posible, son personas concretas. Y en el fondo, ver que el bien es posible es lo mismo que decir tener esperanza. Tener esperanza significa que hay cosas buenas que son posibles, inclusive en una situación desordenada, que se va desordenando, donde hay mucho más obstáculos de lo que son lógicos, porque muchos de los obstáculos no son producidos por las circunstancias, digamos, no humanas, sino por defectos humanos. Y a pesar de eso, tener a alguien como Enrique Schaub, como persona concreta que ha vivido a fondo sus 41 y poco más años de vida, con esa plenitud y con esa capacidad de irradiación de bien, nos llena de esperanza y nos inspira para actuar, también para imitarlo en lo que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, Paola. Invito a los dos panelistas, Juan Pablo y Sarita, a prender su cámara y su micrófono. Vamos a contestar 3 preguntas que tenemos en el chat. Voy a pedir, tal como hicimos en las presentaciones, que la primera pregunta la tome Juan Pablo, la segunda Sarita y la tercera Paola. La primera pregunta, las voy a leer las 3. La primera pregunta de Olga Díaz Garelo: ¿qué hacía Enrique con la cultura empresarial? ¿Qué quería transmitir? La segunda pregunta: ¿cómo hizo Enrique para poder combinar todas sus actividades y compromisos como empresario con la vida familiar? Es decir, lograr un balance. Y la última pregunta es: ¿cómo convivía a diario con el pecado, entre comillas, de ganar dinero como empresario? Bueno, adelante si les parece, y si al final tenemos unos 5 minutos para hacer digamos, un coloquio de cierre compartido con opinión libre. Adelante, Juan Pablo. Bueno, la primera, a ver, ¿qué trataba de transmitir con respecto a esta cultura empresarial? Como decía, es la cultura que interpreta como las reglas no escritas, no es que es una política, la cultura es lo que se vive, lo que se siente en una empresa. Yo creo que Enrique, de alguna forma, lograba, digamos, transmitir determinados conceptos que formaban una cultura, primero una cultura de cuidado, de mucho cuidado. Enrique era el ejemplo de que el otro vale, de que el otro tiene que ser respetado, de que el otro tiene que ser cuidado. Y una cristalería es una industria pesada, donde hay hornos muy potentes. Enrique los conocía muy bien esa industria, y sabía del riesgo que tenían sus trabajadores. Y él estaba muy preocupado, de alguna manera, primero y principal por su salud física, digamos, ¿no? Entonces, siempre era algo que él repetía permanentemente de estar muy, de alguna forma, atentos y al cuidado de todos sus obreros. Después era alguien que respetaba mucho a los demás en el diálogo. Era alguien que definitivamente mostraba que la autoridad en sí, Enrique, por ejemplo, almorzaba con sus obreros.
Muchas veces se acercaba, se sentaba en la mesa, les preguntaba cómo estaban. Imagínense esto en un contexto en los años 50, no es lo mismo que ahora, en los años 50 era otra cultura. Las autoridades estaban mucho más marcadas. Entonces Enrique también de alguna forma transmitía esta capacidad. Transmitía también la cultura del aprendizaje, inspiraba a los demás, los llamaba y de alguna forma los invitaba a que aprendan mejores maneras de hacer su trabajo, de encontrar oportunidades para ser más efectivos, más eficientes. También, también pregonaba una cultura, creo yo, de resultados, porque si bien él era muy consciente de lo que había que lograr, orientaba a sus colaboradores, a su equipo directo, a también estar enfocado en lo que tenían que lograr, a ser eficaces. O sea, también había una cultura de lograr, de alguna manera, esos objetivos que se proponían como empresa. Y por último, creo que también promovía una cultura del disfrute del trabajo. Enrique quería que los empleados se sientan bien yendo a trabajar. Se preocupaba también, les doy un ejemplo, él organizaba, había partidos de fútbol en la fábrica, y Enrique era un gran impulsor de esos partidos de fútbol. Él jugaba al fútbol, él decía que no era muy bueno, era medio madera jugando al fútbol, pero le encantaba poder jugar al fútbol con todos los obreros de la fábrica. Hay testimonio de un obrero que no sabía cómo jugar con el gerente general de la fábrica, digamos, ¿no? De hecho, hay un testimonio que le hizo un foul, Enrique le hizo un foul a uno de los obreros y se paró como, no sabía quién le había pegado, y cuando se dio cuenta que era Enrique, Enrique lo abrazó, le dijo, perdoname, o sea, imagínense, esa cultura en los años 50 era algo muy raro, extremadamente raro, digamos, que exista en esa organización, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Juan Pablo. Sarita, si querés tomar la segunda pregunta, si querés leerla de vuelta. Buenísimo. Entonces, sí, él compatibilizaba la familia con el trabajo porque consideraba que la familia es donde era más irreemplazable con su mujer. Eh, por eso cuando le invitaban a un cóctel, alguna cosa que no permitiera que coma con su familia, lo rechazaba diciendo que tenía una reunión muy importante, porque quería estar de verdad con sus hijos y enterarse, bueno, en cómo estaban. De hecho, cuando estaban de novios, Enrique, en estas biografías que leía, decía que muchas veces los hijos de la gente importante habían sido como descuidados, entonces le decía a abuela ya de novios, ¿no? Que por favor le diga si él en algún momento descuidaba a su familia. Él, una de las cosas que más disfrutaba era estar en familia, tal vez porque le había faltado ese hogar, como dijo recién Paola. El padre viajaba muchísimo por trabajo, estuvo casi 2 años en Estados Unidos y en su casa, bueno, su mamá había fallecido cuando él tenía 4 años. O sea, valoraba muchísimo esa familia, ¿no? Esa obra imperecedera, como él decía. Entonces, cuando estaba con los chicos, estaba 100% atento, ¿no? Decía que ser atento viene de prestar atención y sin estar distraído, por ejemplo, cuando comía, estando de verdad con ellos, se lo proponía, siempre con una sonrisa. Hay un vecino que es un sacerdote, que es padre Miguel, que dice que iban, por ejemplo, los sábados a la mañana a la fábrica con uno de los hijos del cual era amigo, y iba, trabajaba los sábados mediodía, y los llevaba por turnos a los hijos, y bueno, les iba contando el trabajo, les iba enseñando, y los sábados, por ejemplo, a la tarde tenían como actividades más organizadas, a veces, no sé, sacaban yuyos o limpiaban cosas, o también, por ejemplo, se interesaba que aprendan a cocinar, y los domingos era un día de relax donde generalmente iban a misa temprano a las 9 y después iban a la quinta, y ahí era cuando organizaba estos partidos de fútbol. Siempre, donde fueran, siempre organizaban partidos de fútbol para incluir a toda la gente. Una cosa que decía una hija de un obrero es que el rigor era inclusivo, ¿no? Y bueno, y con la familia estaba, y con su mujer, por supuesto, estaban siempre acordando qué es lo que iban a hacer, como se lo habían propuesto de novios, y tenían un cariño enorme. Y uno de los hijos que tuvo este problema de las operaciones en la cabeza,
muchas veces se levantaba con dolor a la noche y Enrique siempre estaba como trabajando, firmando cosas, desde muy joven dormía pocas horas, ¿no? Para estar muy dedicado, no le sacaba por el trabajo horas a la familia. Y un propósito que se había hecho, lo último que digo, en un retiro, es que había escuchado que un dirigente italiano había dicho que si hubiese dedicado media hora menos a la empresa y media hora más a estar con la familia, la empresa no hubiese andado peor y la familia sí mucho mejor, los hijos mejor. Y se lo puso como en concreto para él, ¿no? Pero los chicos gozaban muchísimo la alegría de su padre, ¿no? Y bueno, Muy, eso. muy interesante, Gracias. Sarita. Gracias. Bueno, le dejo la palabra a Paola. Te voy a ¿Cómo pedir que me convivía? repita la pregunta, que ya me lo olvidé. Y justo estaba yo haciendo este ejercicio. ¿Cómo convivía a diario con el pecado, entre Ah, comillas, sí, sí, de sí. ganar Así es. dinero como empresario? Ok, perfecto. Bueno, primero yo quiero, ¿cómo se dice?, contestar, lo dije en italiano, contestar, es decir, rechazar la idea de que el ganar sea pecado, ¿no? Por empezar. Un pecado implica una acción deliberada que produce daño o que incumple alguna norma. No hay ningún... El trabajo, él lo dice, él reflexiona, y en eso está totalmente apoyado por todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, es algo que dignifica a la persona y el justo salario compensa el esfuerzo. Así que ganar no es para nada algo pecaminoso. Ahora, la finalidad de la empresa, él lo tenía muy claro, no era ganar plata, era hacer cosas buenas para las cuales uno recibe una compensación. No solamente. Tan fuerte esta idea que la función de la empresa consiste en producir algo o servicio para la sociedad y generar puestos de trabajo para las personas, para dignificarlas en su capacidad de autoabastecimiento, que ha asumido inclusive algún tipo de actividad que no le iba a implicar ganancias. Yo le dije, por ejemplo, la adquisición de una editorial, de un diario, de un negocio de libros, para tener la oportunidad de difundir buenas ideas a través de libros, unos cuantos de los cuales importados, como para que hubiese una circulación óptima de las ideas. Así que no creo que tuviera una preocupación por ese tema. Lo que él ganaría seguramente siempre lo ha utilizado de manera absolutamente justa, y creo que toda persona que produce se puede, digamos, poner como cuestión moral si gana lo gana legítimamente, y si lo que gasta o lo que adquiere lo adquiere también por canales rectos. Eso del corazón íntegro también se tiene que revelar en estos aspectos. Si las ventajas se asumen de una manera recta y si las eventuales ventajas, plata, que influencia, poder, etcétera, se utilizan de una manera correcta, siempre queriendo hacer de lo que él dice algo que sea realmente universal y no solamente una cuestión religiosa. Sin embargo, en él estaba profundamente presente ese compromiso primero con Dios antes que con el mundo. Entonces, realmente lo que él ha hecho en el mundo tenía una inspiración directa que venía del Creador. Así que él no ha desordenado nada de la creación, al revés. Lo que le ha tocado, el pedazo de mundo que le tocó, lo dejó mejor que como lo había encontrado, y seguramente podemos decir que irradió el bien alrededor suyo, inclusive en este tema de ganancias, de producción, ¿no? Y por eso digo que resulta profundamente inspirador. Y quiero añadir una última cosa que no tiene nada que ver, pero si no la digo me queda en el tintero. Qué envidia le tengo a tu abuela, Sarita, porque él la invitaba a bailar un día de lluvia. ¿Qué tal? Me pareció la escena más romántica. No sé si era patadura en el fútbol, pero bailaba. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? ¿No? Hoy justo está lloviendo, así que las dos cosas se me juntaron. Muy bueno. Voy a hacer hay dos preguntas más en el chat y voy a tomar esta que habla de que Javier Dibiase nos pregunta, está dirigida en principio a Paola por el comentario, pero tómenla quien quiera, o una parte, cada uno que quiera responder. Paola habló del desorden. ¿Cómo se imagina poder llevar la espiritualidad en las empresas dentro del desorden político, social, ambiental y económico que tenemos?
tal vez es el momento que más necesitamos de la espiritualidad, pero a la vez no está dentro de las prioridades de las personas. Esa es la pregunta. La pregunta me sobrepasa por completo y la única respuesta que se me ocurre como posible es una relación personal, es decir, que la persona que tiene cargo directivo dentro de una empresa, aunque sea pequeño cargo directivo, la única manera de hacerle frente al desorden es que establecer una relación auténtica y sana con las personas con las que trabajan de una forma dialógica, es decir, no al grupo en general, porque ahí en general no se establece ningún vínculo, sino en el gran esfuerzo de vincularse con cada uno, por lo menos en algún momento del día, de la semana, de manera que cada uno reciba la certeza de que está siendo guiado por una persona que le importa su bien, digamos, su bienestar, el buen trato, la justicia. Y esos serán como, vamos a llamarlos, islotes de seguridad en el medio del desorden o de la tormenta. Cada persona, en cualquier estamento dentro de la sociedad o dentro de una empresa, tiene en sus manos esta capacidad, la de establecer un pequeño punto de seguridad que le permita a otra persona contar con él o con ella para vivir y para sentir que no está sola en este camino turbulento de la vida. Yo creo que él ha abierto camino en ese sentido, en nuestra época, y por lo tanto puede ser una inspiración para volver a traer algo de orden, ese segmento de orden que está en nuestras manos establecer en el lugar donde actuamos, que puede ser el trabajo, puede ser la familia o en mi caso, en el ámbito de la docencia, con los alumnos. Así que ordenar todo no se puede y eso es una buena excusa para no hacer nada. Pero ordenar parte, lo que depende directamente de nosotros, lo podemos hacer y la clave es este esfuerzo consciente y atento de establecer con cada persona un lazo auténtico, un lazo personal. Puede cansar, pero también es fuente de enorme satisfacción. Muy Ahí claro, hay Paola. una cosita que lo que decía recién Paola, un empleado de Enrique, Esteban Boca, dice que cuando llegaba Enrique comenzaba la paz. Y que lo que más sentía cuando estaba con Enrique era sentirse seguro, una paz pero profunda, digamos. Y por ejemplo, si estaban peleados, escuchaba uno a otro y siempre que él llegaba comenzaba la paz. O sea, eso es algo que generaba esa paz, esa seguridad. Eso que tenía también inconvenientes, como por ejemplo en ese momento estaba en auge el comunismo. En una libreta me acuerdo que anotaba que no se lo podía vencer solamente con oración o con mortificación porque era algo tan grande, ¿no? Un desorden tan grande que sigue teniendo consecuencias. Entonces está la respuesta de Paola exacta, ¿no? De ese, cómo fue muy querido por sus colaboradores, por este recordar cada nombre, lo que necesitaba y estar al servicio de cada uno, ¿no? Y buscando desarrollarlos. Bueno, nada más. Muchas gracias, Sarita. Muy bien, nos quedan 5 minutos para concluir con esto que es el panel de preguntas, respuestas, debate. Hay una pregunta que es la siguiente. ¿Utopía o desafío? ¿Cómo replicar este seminario a nuestra dirigencia política? O sea, ¿cómo aplica esto en los políticos? No sé quién quiere tomarla. Es un poco general y bueno, la política daría para otro seminario, creo. Pero Si quieren digo dos tal vez palabras de algo de política que Enrique escribió, que me llamó la atención cómo promovía la entera libertad política, que actuando como ciudadanos rectos en la política solamente era necesario, bueno, que dejemos de hacer aquello que es contrario al bien común, a los principios de nuestra religión y la moral, ¿no? Y decía, ¿no? Que podemos colaborar con todas las personas en el plano político y social que acepten las proyecciones sociales y políticas digamos, de nuestros principios, asegurando a todas las personas las condiciones en las cuales no hay vida humana. O sea que ponía ese límite, ¿no? de respeto a la ley natural, pero siempre con entera libertad política. Igual él estaba más abocado al mundo empresarial, por eso no estaba no era politiquero, como decía abuela.
Muy bien, muy bueno. ¿Alguien quiere agregar, Paola? Muy poquito. A la luz de la figura de Enrique Shaw, es imposible decir que todos los empresarios están sedientos de ganancias y están dispuestos a matar o a dejar gente en la calle con tal de ganar, porque él no lo ha hecho y no es el único. Bueno, este mismo criterio se le aplicaría a la política. También tenemos la tentación de decir que todos los políticos son corruptos, que solo buscan el poder y su propio beneficio. Me parece que una contribución que podemos hacer, y yo no tengo vocación política, desde el llano, es ver quién hace bien las cosas, distinguir, no poner a todos en la misma bolsa, porque así él decía que había una frustración, porque muchas veces los empresarios eran injustamente atacados, entonces se sentían desorientados, quizás este modo injusto de ser tratado les generaba resentimiento, falta de estímulo. Lo mismo le puede pasar a los políticos. Si hablamos de corrupción generalizada, a todos lo ponemos en la misma bolsa, a los que hacen bien las cosas se van a sentir frustrados, desalentados, falto de estímulo. Creo que nuestra tarea, desde el llano, repito, no tengo vocación política, es reconocer, seguir, estimular, promover a las personas que en política hacen bien las cosas. Eso sería un camino que podría estar al alcance de nuestra mano. Perdón, yo estoy totalmente de acuerdo con Paola y con Sarita. Lo único que agregaría, pensando en el mundo político, que de hecho hemos tenido en ACDE un seminario, un evento muy parecido a este, invitando a políticos hace pocos días, que participó Esteban Bullrich, participó Gustavo Vélez, estaban invitados María Eugenia Vidal y Joaquín de la Torre, que no pudieron ir, y hubo un diálogo muy interesante. Varios de ellos ya conocían, Esteban ya lo conocía, a Enrique, pero los otros no. Y mi reflexión acá en el mundo político es, al punto de Paola, es que los políticos, de alguna forma, a partir de la figura de Enrique Shaw, vean el valor que puede la figura del empresario aportarle al desarrollo de una comunidad, al desarrollo de una organización, hasta al desarrollo de una industria, de un país, digamos, ¿no? Y que pensar y considerar las condiciones más apropiadas para que hayan más empresarios y mejores empresarios con mejores empresas, seguramente vamos a tener un mejor país. Los políticos nos pueden ayudar mucho a poder realmente tener un ámbito en el cual puedan florecer cada vez más empresarios y empresas en nuestro país. Si lo hacemos en conjunto, empresarios y política, yo creo que sin duda vamos a tener una mayor esperanza, ¿no? Sobre todo pensando en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Y para concluir, aporto mis 30 segundos. Un texto que lo extraje de la lectura del libro que se mencionó anteriormente, Un empresario en plenitud, que lo mostró en la presentación Juan Pablo. En una parte dice, hay una cierta paradoja, esto tiene mucho que ver en cierta medida con cosas que a veces escuchamos hoy por hoy. Hay una cierta paradoja en discutir la legitimidad del beneficio cuando éste constituye la materia impositiva de la cual se alimenta la mayor parte de los presupuestos públicos. Por todo ello, un dirigente de empresa que deliberadamente, por negligencia o por incapacidad, no cuida el rendimiento financiero de la misma, es no solamente un mal empresario, sino igualmente un mal ciudadano. Creo que también aporta a la respuesta de ustedes a esa pregunta. Bueno, si les parece, y agradeciendo toda la dedicación para armar este panel, y bueno, en este momento hay muy buenos comentarios en el chat que los pueden ver. Concluimos y en este momento pasamos a unas palabras con el presidente de ACDE que ahora voy a presentar. Así que si quieren vayan cerrando sus cámaras, sus micrófonos, perdón, y yo en un segundo. Bueno, vamos a presentar a Gonzalo Tanoira, que nos acompaña para unas palabras. Gonzalo es licenciado en Administración por la Universidad de Belgrano y máster en Business Administration de Wharton School.
es vicepresidente de San Miguel, Sociedad Anónima, director del Grupo Peñaflor y del Banco Quilvest. Es fundador del Movimiento de Dirigentes Cristianos y cofundador de GAM, Generación por una Argentina Mejor. Es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Austral y del IAE. Ganó el premio líder en la categoría Empresario de Agronegocios, el premio Fortuna a la mejor empresa agroindustrial 2015, el premio Galicia Excelencia Agropecuaria por mejor gestión ambiental 2017 y el premio CONEX como empresario de la agroindustria. Lo dejo con el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que me ruboriza un poco que me hayas presentado con tanta pompa. Gran parte de las cosas que dijiste no son mérito mío, sino mérito de los colaboradores que tengo, tengo la suerte de tener en las empresas en las que estoy en los directorios, así que no hacía falta mencionar todo eso. Pero bueno, la verdad que les agradezco enormemente. Creo que coincido con todos los comentarios que recibieron en el chat. Fue un excelente seminario, realmente conmovedor ver las presentaciones de Juan Pablo, de Paola y de Sarita en las tres facetas de Enrique, ¿no? Su faceta de empresario, su faceta de hombre de familia y su faceta espiritual con las bienaventuranzas. Así que realmente me voy muy conmovido. Yo no voy a repetir, ya creo que ha sido muy, muy profundo todo lo que se ha dicho sobre Enrique. Simplemente quiero contextualizar el mensaje de Enrique al contexto que estamos viviendo. Para empezar, me gustaría también, antes que eso, resaltar la importancia que tiene para nosotros poder contar con ACDES en el interior del país. ACDES Santa Fe es realmente muy importante. Tenemos ACDES Mendoza, Tucumán, acabamos de abrir Salta, Entre Ríos, y en este momento poder tener partes de ACDE que se hacen eco de nuestros mensajes a lo largo y a lo ancho de todo el país es realmente muy interesante y muy, muy importante. Estuve los últimos días en Rosario y vi lo pujante de la provincia de Santa Fe en muchas empresas que están exportando conocimiento, y la verdad es que me volví realmente conmovido por lo que está pasando en Santa Fe en circunstancias tan difíciles que vive el país, y cómo está tirando para adelante como un motor tan importante de nuestro país. Con respecto al mensaje de Enrique, yo creo que todo esto hay que mirarlo dentro del contexto de la libertad, que es una parte que no se suele mencionar tanto al mensaje de Enrique, pero que está subyacente en todo lo que él dice. Él habla de la solidaridad, habla de mejorar la vida de sus colaboradores, de hacer que ellos puedan salir adelante, de sus familias, y todo lo hace desde el punto de vista de su libertad, no lo hace obligado. Lo hace desde el punto de vista de su libertad, ejerciendo la solidaridad. Y la solidaridad tiene valor únicamente dentro del contexto de la libertad. En este momento en la Argentina, que estamos sobre todo en este preciso instante, como estamos en medio de una campaña política, divididos por la grieta, que tiene una connotación moral y una connotación económica, yo creo que el mensaje de Enrique de hacer todo esto libremente es para resaltar, porque no podemos dejar que un gobierno se apropie del mensaje de Enrique, o muchas veces del mensaje de la Iglesia, diciendo tenemos que subir los impuestos como siendo parte del mensaje de Enrique, ¿no? Me parece que esto es clave, ver que el mensaje de Enrique habla de la solidaridad, y la solidaridad tiene que ver dentro del contexto de la libertad, porque un empresario que paga sus impuestos no es que está siendo solidario, está pagando sus impuestos porque es la ley. Y un gobierno que sube los impuestos tampoco está siendo solidario. Está usando recursos de otra persona, muchas veces para satisfacer ambiciones políticas. Entonces, creo que en este contexto nosotros tenemos que poder diferenciar. Se está hablando tanto, incluso se está hablando en contra de la Iglesia. Hay sectores que critican la Iglesia o que critican al Papa, que dice el pobrista, o la Iglesia es pobrista. Creo que tenemos que separar, porque van por dos carriles totalmente distintos.
Uno es el carril de la transformación del corazón, de lo que nosotros tratamos de proponer como ACDE a todos nuestros socios acerca de la libre voluntad de ayudar a nuestros trabajadores y de ayudar a aquellos más necesitados. Y otro carril totalmente distinto es el carril del pago de impuestos o del el modelo económico, si es más pro mercado o más pro trabajo. Simplemente quería hacer esta distinción porque se tocaron muchos temas que tienen que ver con, bueno, cómo se aplica el mensaje de Enrique Yo en este momento. Y quiero que todos se lleven la idea de que lo realmente importante del mensaje de Enrique era proponer esto desde la libertad, y que cada uno de nosotros tiene la elección el día de mañana, cuando termina ahora este seminario, mañana volvemos a nuestras empresas y tenemos la elección de qué es lo que queremos hacer. Queremos transmitir el mensaje de Enrique, queremos tomar las actitudes que también describía Paola de las bienaventuranzas, de la humildad, de la escucha, del amor. ¿Lo queremos tomar libremente? No dejemos que esto sea impuesto a nosotros, porque al imponerse pierde todo su valor. La verdad es que desde ACDE nosotros estamos tomando un perfil un poquito más alto en todo lo que tiene que ver con el gobierno, con las políticas económicas. Ayer sacamos un comunicado acerca de las restricciones a las exportaciones de carne, y creo que si también les puedo dejar otro mensaje, porque salió en una de las preguntas, para lograr una política que esté más de acuerdo con estos valores, creo que es algo que está surgiendo cada vez más en el empresariado, la necesidad de salir a comunicar estos valores. No quedarse callados, salir a comunicar estos valores, salir por las redes, salir en todos los medios que nosotros podamos salir a comunicar esta visión de país, la importancia de la iniciativa privada, la importancia del sector emprendedor, la importancia del sector privado como motor de crecimiento para el país, y lograr que también los políticos entiendan esto, que también los políticos estén de acuerdo con esta visión para tener un país mejor. Hay una nueva acepción que está tomando cada vez más cuerpo, así como en su momento surgió CE, donde cada vez más empresarios llevan a sus empresas las comisiones de responsabilidad social empresaria. También se están dando situaciones en donde los empresarios están reconociendo la RPE, que es la responsabilidad política del empresario. Nosotros como empresarios no podemos simplemente desentendernos ni de la parte social de nuestros trabajadores, ni del contexto político en el que operamos. Tenemos que de alguna manera, como bien decía Paola, apoyar a aquellos políticos que hacen las cosas bien, que tienen los valores adecuados, que tienen la fuerza de voluntad para hacer el camino difícil, pero es el camino digamos, más viable para el país y para sacar el país adelante. Así que nada, agradecerles a todos los que participaron, a todos los que organizaron este seminario, realmente fue muy inspirador, y a todos aquellos que estuvieron escuchando el seminario, llamarlos a la acción, llamarlos a que necesitamos empresarios cada vez más comprometidos con sus empresas desde el punto de vista de la libertad, que lleven adelante el mensaje de Enrique Yo, que se animen, porque como bien decía Paola, el hecho de que haya existido un Enrique Yo nos dice que es posible, que los buenos ejemplos también nos tienen que inspirar a que salgamos a nuestro metro cuadrado en nuestras empresas a hacer este tipo de cosas. Y bueno, inspirar también a ACDE Santa Fe a que siga participando de esta manera con estos encuentros tan bien organizados, que son tan importantes para el ACDE de toda la República Argentina. Y sin más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo Tanoira, realmente por tomarse este tiempo, habernos acompañado un buen rato y cerrar este espacio de presentaciones. Vamos a cederle la palabra a Luis Marinaro para el cierre final. Gracias. Muy bien, agradecemos también entonces al licenciado Gonzalo Tanoira la deferencia que tuvo en dirigir su mensaje a todos los presentes, al licenciado Ignacio Arriague por su labor de moderador en esta tarde, por supuesto a los panelistas, Juan Pablo, Sarita, Paola,
por las brillantes e inspiradoras ponencias que hicieron, ¿no? Y lógicamente a todos los presentes, a todos los presentes en esta conferencia, por el tiempo que le han dedicado, por su participación en las preguntas y por los comentarios que hemos recibido. Muchas gracias también a las empresas que con sus aportes hacen posible estos encuentros. Capitel Constructora, Sancor Seguros, Prevención Salud, Red Sport, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar. Queremos agradecer también a las instituciones que adhieren a la organización. ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE Rafaela, ACDE Rosario, ADE, Asociación Dirigentes de Empresa, Universidad Austral Sede Rosario, Universidad Católica de Santa Fe, Comisión de Desarrollo Humano Integral de la Diócesis de Rafaela, Provincia de Santa Fe, y a los señores Ignacio Uranga y Jorge Felcaro. Que tengan todos muy buenas noches y los esperamos a las segundas jornadas el próximo miércoles 15 de septiembre a las 18 horas, que tendrán por título Enrique Yo es un faro para nuestra empresa. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Gonzalo. Saludos a todos los presentes y nos vemos el 15 de septiembre.